lo enciende. Feliz sábado, hermanos. Bueno, yo vi que todo lo que se pararon aquí se la quitaron. ¿Me la puedo quitar? Aquí. ¿Cómo se sienten ustedes hoy? No lo necesito. No necesito este. Con este es suficiente. Ustedes me oyen. Excelente, gloria a Dios. Bueno, estoy entonces agradecido del Señor de poder estar con ustedes. Realmente la iglesia del Señor ha sido muy bendecida en todas las áreas. Se ve un crecimiento en cada uno de ustedes, se ve crecimiento en personas, crecimiento en iglesias también. El que se puedan ir otros hermanos que eran clave en esta iglesia y que estén haciendo esa obra tan linda en aquel lugar. Puerta de Sion, ¿verdad? Puerta de Sion. Me ha tocado estar con ellos un par de veces. Ellos me preguntan que por qué no estoy más. Ustedes saben que ahora estamos en un lugar donde se demanda mucho de su servidor. Ya eso casi termina, hermano Medré. Estamos hablando de unos 9 meses. Y entonces ya estaremos más disponibles para cada uno de ustedes y así podremos estar en todo momento. Hay situaciones, ustedes saben, que se presentan donde hay que estar constantemente de un lado a otro y añoramos estar aquí. Y cuando pienso y cuando vengo a este lugar me llegan muy gratos recuerdos. Así que gloria a Dios porque podemos estar con ustedes hoy. Estoy con mi familia, mi esposa y los 3 niños que el Señor me dio durante estábamos aquí y después de irnos. Así que bienvenido a ellos también. Quiero invitarlo ahora a abrir sus Biblias, libro de Lucas capítulo 5, el versículo 17. Lucas 5, 17. Vamos a buscar ese texto. Lucas capítulo 5, el versículo número 17. La Biblia dice: aconteció en uno de esos días que el Señor estaba enseñando. Estaba sentado allí unos fariseos, maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Judea y también de Jerusalén. Y el texto dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a orar. Lucas 5, 17. Aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando y estaban sentados allí unos fariseos, maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por este lindo privilegio que tenemos de venir a tu casa de adoración. Después de tanto tiempo, Señor, sin encontrarnos aquí, tú has permitido en tu misericordia que las amenazas que teníamos vayan bajando y que podamos reunirnos y juntos poder alabar tu nombre. En esta hora, Señor, en que abrimos tu palabra, te ruego que con el perdón de nuestras faltas tú puedas hablar a cada corazón. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Miren, el texto es interesante, solo que en la última parte del texto tiene algo que podría llamarnos la atención y podría dejarnos un poco confuso. Todo ese capítulo del libro de Marcos completo, si ustedes lo notan con cuidado, tiene una dedicación a la obra misionera, el ambiente preciso en el que nos encontramos ahora. Si ustedes notan, aparecen allí una descripción de 3 milagros. Hay 2 enseñanzas. Todo el capítulo está dedicado, uno, a la pesca milagrosa. Por otro lado, hay un milagro de la sanidad de un leproso. Se menciona la sanidad de un paralítico. Ustedes conocen bien esos textos. Luego se hace una fiesta
y hay una enseñanza sobre obra misionera que hace Leví, Mateo, y finalmente Jesús termina hablando acerca del ayuno, todo ligado a la obra misionera. Así que es un capítulo completo que, si ustedes lo ven, habla acerca del ministerio de Jesús y del poder que hay en el Señor. 3 milagros. Jesús llega y hace cosas inexplicables, por eso son milagros, y aparecen 2 enseñanzas de lo que nosotros debemos hacer. Pero al final del versículo dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. No significa ese texto que había algún momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo que el poder de Dios no estuviese con él para sanar. No significa que había un momento en que usted podía encontrarse con el Señor y que de pronto ese poder sanador de Dios estuviese ausente en Jesucristo. Lo que el texto está tratando de decir aquí es mucho más interesante que eso. Es como si Marcos estuviese diciendo aquí: había una circunstancia fuera de nuestro Señor Jesucristo que hacía que fuese más notorio, que se viese con más claridad que el poder de Dios estaba con él para sanar. El mar nunca está vacío, nunca. Pero hay momentos en que parece que el mar se desborda. Es como un tsunami. Pareciera ser como que el agua se inclina hacia un lado. No es que el mar tiene más agua, es que ahora pareciera ser como que se desborda hacia un lado. Nuestro Señor Jesucristo nunca le faltó el poder de sanar. Pero en esta circunstancia en particular, el texto dice: y se podía sentir, se podía palpar que el poder de Dios estaba con él para sanar. Había momentos en que el Señor estaba y se sabía que él quería sanar, pero no pasaba nada. Había momentos en que el Señor decía: la incredulidad de este lugar hace que ciertas cosas no ocurran. Pero en este momento en que el texto narra, dice que había una oportunidad especial, como si el Espíritu de Dios se pudiese mover visible ante todo el mundo. Era más notorio ese poder de Dios para sanar y salvar. La pregunta que uno se hace es: ¿y qué era lo que había aquí que hacía que esta circunstancia fuera más propicia para que se diera ese milagro? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Habían por lo menos 3 cosas, Iglesia de Cañada Honda, 3 cosas que se estaban dando aquí que hacía que fuese más notorio ese poder de Dios para sanar. En primer lugar, el texto dice que se habían reunido, vamos a leerlo, capítulo 5, el versículo 4. Todo lo que vamos a estar viendo hoy es en ese capítulo 5. Dice que se habían reunido en torno a nuestro Señor Jesucristo mucha gente. Y como ese texto, ese capítulo completo repite una y otra vez la misma cosa, yo quiero verla con cuidado. Escuchen cómo dice Lucas 5, pero ahora el versículo 1. El versículo 1, escuchen cómo dice: y aconteció que estando Jesús en el lago de Genezaret, ¿cómo dice el texto? El gentío, también aquí lo dice en esta versión, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. ¿Qué es el gentío? Mucha gente, mucha gente. Si ustedes notan, esa misma frase se resalta una y otra vez con palabras diferentes en el mismo capítulo. Capítulo 5, versículo 15. Dice el texto: pero su fama se extendía más y más, y se reunía, dice el versículo, ¿qué cosa? ¿Qué se reunía? Mucha gente para oírle
y para que Él los sanara de sus enfermedades. Ese mismo capítulo, pero ahora 2 versículos más adelante, versículo 17, escuchen cómo dice: aconteció un día que Él estaba enseñando y vinieron tanta gente que estaban inclusive hasta los enemigos del Señor en aquel lugar. Había mucha gente y la Biblia nos dice que venían de todas partes. Lucas capítulo 5, versículo 17, escuchen cómo dice: los cuales habían venido de todas las aldeas de Judea y de Jerusalén. Habían venido entonces de todas partes. Así que si hay algo que queda bien claro en ese texto, es que había mucha gente. ¿Quedó claro eso? Yo quiero que primero pongamos esa base bien clara. Dice el escritor del Evangelio, ahí estaba Cristo, pero había algo interesante que no puedo dejar de decir. Parecía ser que ese poder sanador y salvador estaba más presente que nunca en nuestro Señor Jesucristo. Elemento 1, el capítulo entero deja bien claro que había mucha gente alrededor de Cristo. Un elemento más. Lucas capítulo 5, versículo 18, escuchen cómo dice. Y sucedió que unos hombres traían a un paralítico, todo eso dentro del capítulo 5, porque dice el texto, pero no hallaban cómo hacerlo a causa de la multitud, y entonces se subieron encima de la casa para poder, por encima de la casa para poder bajarlo. Vayan conmigo a esa escena. Imagínense que esta iglesia es una casa y que alguien quiere entrar y venir hasta aquí, hasta el púlpito. Pero hay tanta gente en el lugar que lo intentan entrar por la ventana y ellos dicen es imposible entrarlo por ahí. Y vienen por la puerta, pero ellos dicen es imposible, tampoco por ahí se puede. El texto dice, se apiñaban tanto. Vamos a leer ese mismo texto con otra persona narrando la misma historia. Marcos, capítulo 2, versículo 2, dice, Marcos 2:2. Yo no sé, hermano Rabel, si tenemos la Biblia Nueva Versión Internacional. Escuchen cómo dice. Y se aglomeraron tanta. ¿Lo tenemos? Muy bien, la tenemos aquí. Ahí está, miren Señor, esta iglesia. Y se aglomeraron tanto, aglomeración, una palabra que está muy de moda. Y se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a las puertas mientras el Señor predicaba. Todos esos textos, todos están diciendo una misma cosa. ¿Qué están diciendo? Había gente. El poder del Señor siempre está con él. Pero ¿cómo va a salvar si no hay gente? Ahora, el texto continúa. Si ustedes dicen, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico y como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde Jesús estaba y luego de hacer una abertura lo bajaron en camilla y lo acostaron, donde él estaba acostado, donde estaba acostado el paralítico. Hermanos, piensen por un momento lo que sucede si ustedes salen a pescar. Ustedes pueden usar el método que ustedes quieran, lo que sea. Tramallo, anzuelo, alpón, una escopeta, lo que ustedes quieran. Y si no hay peces, ¿qué va a suceder? Usted no va a sacar nada. Ahora, si usted va a pescar y todo el mar está lleno de peces, use el método que usted quiera. ¿Y saben qué va a suceder? Va a sacar muchos peces.
La diferencia está en si hay que pescar o no hay que pescar. Ustedes notan con cuidado que en este momento lo que el Señor está diciendo es: consideren como un símbolo, como un signo de la gracia salvadora del Señor, el que la iglesia esté llena de amigos cuando hay una conferencia. Yo me he encontrado con muchos pastores, y esto yo sé que es un secreto, que han sido pastores aquí, que hemos sido pastores aquí. Y ellos me dicen siempre, como la iglesia de Cañada Honda, ninguna. Hay un elemento aquí, y tan pronto yo llegué y me senté y dije, es el mismo espíritu de siempre. Es una iglesia misionera, hasta la taza, como decimos. Misionera. Es como si estuviesen diciendo, aquí puede haber cualquier ministerio, aquí puede haber cualquier cosa, pero si eso no apunta a la obra misionera, no sirve de nada. Lo que el Señor está diciendo aquí es el evangelio va a tener resultado. Si sentado ahí hay 100 amigos, como decía el director de obra misionera hace un ratito, 100 gente, algo tiene que ocurrir. Voy a leer un texto de Elena de White que está en la revista y Heraldo del 12 de agosto de 1902. Ella dice: la tarea que está por encima, dice, la tarea más preciosa de la iglesia, aquella que supera las demás tareas, es la de salvar almas por los cuales Cristo murió. Ese deseo marcó la vida del Salvador. Y ese mismo deseo debe marcar la vida de todo verdadero seguidor de Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo es precisamente lo que debe hacer la iglesia del Señor en todo momento. Y ella dice más, la obra que está por encima de toda obra, el negocio que está por encima de todo negocio, y que debe comprometer todas las energías, es la obra de salvar almas por las cuales Cristo murió. Haced de esa obra la obra principal y la más importante de vuestras vidas. Lo que está diciendo es, busquen la forma, inventen el método que quieran, pero la gente tiene que escuchar la palabra del Señor. Un señor llamado David Stream es el encargado de archivo, estadística y de investigación de la Asociación General. Él escribió un artículo que dice: retención y recuperación es lo prioritario en la iglesia mundial. Eso se escribió hace mucho. Se escribió en el 2015, estamos hablando de 6, casi 7 años. Él decía, se ha hecho una investigación en la iglesia adventista a nivel mundial y se descubrió que la gente llega a la iglesia a través de los siguientes métodos. En primer lugar, el 30% de las personas que llegan a la iglesia adventista es porque están ligados a otro adventista. Se criaron en una casa de adventista, etcétera, etcétera. Número 2, el 28, casi el 30, es porque están ligados a un amigo. No solo son familia de adventistas, sino porque tienen un amigo, un vecino, un conocido adventista. Aquí ustedes tienen el 60% de la gente que viene a la iglesia, viene uno, o porque se crió con un adventista, o porque tiene muy cerca suyo un amigo en el trabajo, en el vecindario, en donde sea, un amigo adventista. El 23%, para que lleguemos ya al 80 y tanto, es a través del evangelismo público. En otras palabras, ya todo lo que sigue, eso de el tocar puerta, el estudiar en un colegio adventista,
los libros y las literaturas que se dan, Radio Amanecer, los grupos de música, los grupos de, la mayor cantidad de personas que viene a la iglesia viene, uno, porque usted es amigo de él, y dos, porque vinieron a una serie de conferencias. Son los dos métodos más importantes como la gente viene a este lugar. Por lo tanto, lo que está ocurriendo durante esta semana y lo que va a ocurrir la próxima semana es la mejor oportunidad del año que nosotros tenemos para hacer la obra misionera de calidad en esta iglesia. Déjenme ponérselo de esta manera. La Biblia nos dice que ese día el Señor llegó y que las personas podían ver que había algo en Él como si Él estaba disponible para salvar y para hacer milagros. Y lo primero que el texto nos dice es, el elemento que se dio es que había mucha gente necesitada. Uno. Número dos, el texto dice que se comenzó a predicar la palabra. Si ustedes buscan Lucas 5, versículo 17, dice, y Jesús estaba allí, ¿qué dice el texto? Enseñando. Si ustedes buscan con más cuidado, versículo 1 dice el texto, y llegaron para oír un cuento. ¿Dice así el texto? Vamos a leerlo otra vez. El libro de Lucas 5:1, el primer versículo. Al final, ¿para qué llegó la gente ahí? Ayúdenme. ¿Para qué llegó la gente ahí? Para oír la palabra de Dios. Último texto, Marcos capítulo 2, versículos 2 al 4, versión internacional. Y se aglomeraban tanto que ya no quedaba sitio frente a las puertas, pero él estaba predicando, ¿qué cosa? La palabra. Yo quiero que esto se nos quede muy claro. Lo que Dios está diciendo es, todo lo que nosotros hagamos, nuestras conversaciones, nuestros cursos bíblicos, nuestra conversación con la gente a través de los medios que tenemos por ahí, todo tiene que involucrar el que la gente conozca ¿de quién? De Cristo Jesús. Déjenme decírselo así. La cura espiritual, no importa el reavivamiento que se haya dado en la Biblia, en todo momento, siempre que ocurrió, estaba ligado a que la gente volvió a estudiar la palabra del Señor, se llenaron del conocimiento de Dios y una vez lleno de eso, no hay forma de escapar al lazo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que salvar a una persona es imposible que sea por mi diligencia. Ustedes y yo sabemos que no hay uno sentado aquí que pueda servir, que pueda decir, Medrés se salvó porque yo trabajé con él. Nadie puede decir eso. Yo fui un instrumento en la mano del Señor, yo hablé con él, pero a final de cuentas, que una persona resucite de estar muerto en este mundo de pecado y despierte al conocimiento y a la luz salvadora en Jesucristo, eso nadie lo puede hacer. ¿Saben quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es imposible que yo le insista a una gente en que se conviertan a Cristo y que ellos lo hagan porque yo lo obligué. Porque yo le insistí. No hay forma. Por eso la palabra de Dios siempre nos lleva. Vuelvan, enséñenle, insistan a que la gente sepa de Cristo. Que ese reavivamiento esté ligada a una predicación de la palabra de Dios. Miren, cuando se da una serie de conferencias y no se predica de Cristo, ustedes saben que los resultados que habrán o no estarán fundados en la palabra del Señor, por lo tanto será como aquella semilla
que fue sembrada sobre la roca. Cuando salga el sol, cuando venga el viento, como no tiene raíz, ¿qué va a pasar con él? Se perderá. Por lo tanto, la gente tiene que ser llevada a conocer ¿a quién? A Cristo. Porque Él es el único que no me va a ofender dejando de hablarme, o dejando de saludarme, o haciendo algo que me decepcione. Si vengo a la iglesia por Cristo, no hay nada que me haga salir de ella, porque yo estoy conociendo a Jesús, no conociendo a una persona. Por lo tanto, si esa persona hace o deshace, ese será su problema. Mi relación va a estar con Jesucristo. Por eso, hermano, hay que preocuparse tanto de que el que venga a este lugar, el que se pare aquí, tiene que hablar de la Biblia. No es solo de historia. No me hablen de cosas que no tengan que ver con la palabra del Señor. Ahí está el fundamento de esta iglesia. Y la iglesia, a través de sus ancianos, debe velar todo el tiempo de que haya aposento alto o escuela de aprendizaje de algo. Tienen que estudiar de profecía, tienen que estudiar de aquello, tienen que conocer. Porque sin ese conocimiento, si dejan de oír el evangelio del Señor, pronto se apartarán del Señor del evangelio. Tienen que ser llevados a Cristo, oyendo su palabra. El Señor estaba ahí ese día. Y el texto dice, lo veíamos y parecía que el poder se desbordaba para sanar y salvar. 1, porque había mucha gente. 2, porque ahí se estaba predicando ¿qué cosa? La palabra. Y en tercer lugar, como si fuera la cerecita encima del bizcocho o algo así, el texto dice, versículo 16, léanlo conmigo. Pero antes de todo eso, ¿qué dice el texto? Libro de Lucas capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo dice? Pero él se apartaba a un lugar donde no hubiese gente. ¿Y qué hacía el Señor? Hermanos, hay 3 elementos. El Señor dice, ustedes quieren saber, ustedes quieren que el poder mío se desborde como nunca antes. 3 elementos. 1, el texto dice, y el Señor se apartaba y oraba. Hermanos, déjenme decirle esto. Si eso era Cristo, y usted sabe que era Dios, de la misma sustancia del Padre, salido del reino de los cielos, y para Él fue imprescindible orar. Es cierto, hemos dicho que esas oraciones largas y llenas que no, pero la Biblia nos dice que el Señor pasaba noche completa orando. Y luego se levantaba y aparecía frente a la gente, de rodillas solo, de rodillas, de rodillas, de rodillas. Y luego se ponía de pie frente a la gente. ¿Quién puede contra eso? Hubo una reina que tenía una situación contra un laico y ella decía, yo le temo, se llamaba John Knox, ella decía, yo le temo a la oración de John Knox más que a 10,000 ejércitos. El miedo más grande es cuando ese hombre está de rodillas, porque yo sé que Dios está con él. ¿Cómo puede la iglesia osar ir en contra del diablo y su poder? Ella sola, sin Dios. El ejército pequeñito de Jai va a vencer al pueblo de Israel si van solos. Hay un texto de la sierva del Señor que dice, ustedes no tienen ni idea del general contra quien ustedes luchan. Ella dice, este poderoso general guerrea contra los santos del Señor, merced a planes bien coordinados. El diablo no es un loquito viejo con un rastrillo en la mano de 3 dientes de que para aparecerle a la gente detrás de los árboles y hacerle una bullita y esconderse. Eso no es así.
Lo que sabemos de él es que era el mejor en el reino de los cielos, después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cuarto era él, el comandante de las huestes, el ángel de luz, tanto que estaba por encima de todos ellos y llegó a creer que había que tratarlo igual que al Hijo, que había que llevarlo a la creación, que había que darle un lugar. Y entonces se le dijo: eres creación como todos los demás. Es verdad, estás en un lugar donde todos te ven. Y se llenó ustedes conocen esa historia. Y fue sacado del cielo. Pero no significa que perdió su poder. Por lo tanto, luchar contra él, nosotros solo es una locura. Por eso la Biblia dice aquí que Jesús oraba. No fueron los enfermos que recibieron el milagro los que oraron. Ellos no oraron. De hecho, ellos ni siquiera sabían que había que orar. La gente que vendrá aquí esta próxima semana, ni idea tienen de eso. Ellos no saben que la vida espiritual se mide por la oración. Ellos no lo saben. Ellos no saben que un predicador aquí puede ser un mentiroso, un charlatán, un farsante. Pero nunca lo será un hombre o una mujer de rodillas a sola en su casa. Ellos no saben que para orar usted tiene que creer en todas las doctrinas bíblicas. Una, que hay un intercesor en el cielo, Jesucristo. Dos, que hay gracia y cuando yo peco puedo ir y pedir perdón. Ellos no saben que yo creo que hay un santuario, que Cristo viene a buscarme. Todas las doctrinas están en el hecho de que yo oro. La Biblia dice que cuando el Señor envió para que fuesen a Ananías, para que fuese a buscar a Saulo, a Pablo, lo convenció diciéndole: ve, porque el hombre está como orando. Y si está orando, realmente está convertido. Porque no se puede ser un pecador y un hombre de oración al mismo tiempo. O deja de ser pecador o deja la oración. Nunca se combinan, nunca. Comienzas primero resbalando en el cuarto solo de tu oración con Dios y después aparece que el hombre abandonó la fe. Comenzó con una cosa a solas allá. El tiempo se me va. Sí. Así que, hermanos, es importante este elemento. Es como si Dios estuviera diciendo: largo periodo de oración. Segundo, mucha gente se aglomeró. Y tercero, se presentó la palabra del Señor. Cumplimos con nuestro deber humanamente hablando. Uno, la iglesia de Cañada Honda tiene que orar. Hermanos, no pueden hacer nada, absolutamente nada, sin orar. Es más, no hagan nada y dedíquense a la oración primero. Segundo, vamos a decir a la gente: ven, yo te voy a llevar a un sitio donde yo te voy a dar el mejor regalo que te puedo dar. Ven, siéntate ahí y yo voy a estar al lado tuyo. Sí, pero que los niños, yo te los voy a ayudar a bañar. Sí, pero que la cena, yo te voy a... ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Chocolate, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Es unos víveres, vamos a hacerlo. Pero quiero que vayas conmigo. Y me voy a sentar contigo ahí hasta que se termine. Y como dirigente me voy a encargar de que quien se pare a hablar ahí, hable solo de Jesucristo. De la gracia salvadora que hay en Él. Del milagro que se opera cuando conozco a esa persona. Que vivió aquí, que murió en la cruz, que ascendió al cielo. Y lo más lindo de los adventistas, ¿qué cosa es? Que vuelve pronto a buscarnos. Cuando hayamos hecho eso, esa noche, el trabajo de nosotros, el más importante, ya ha sido hecho. Porque ahora hay un trabajo que le corresponde ¿a quién? Al Espíritu Santo del Señor, que haga esa obra. Y el texto termina diciendo
que después que hicieron eso, que oraron, que llamaron a la gente y que se le presentó la palabra, el texto dice cómo fue que lo hicieron. Como me presentaron muy temprano, ¿a qué hora se termina el culto, hermano Medellín? A las 11. Jesús, pero miren, 11:20. Bueno, pues lo voy a resumir en 5 minutos, hermano Medellín. Solo 5 antes de que me acaben el micrófono. Que no me lo apaguen, dígale, está bien. Muy bien. Miren, hermanos, el texto dice, versículo 27, después de todas estas cosas, salió el Señor y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Si ustedes buscan en la Biblia, se van a dar cuenta que toda la acción misionera está ligada al acto de salir. Miren, no hay verdadero evangelismo sin salir. La iglesia no puede quedarse en sus 4 paredes, no puede hacer eso y pretender que está haciendo obra misionera. La obra misionera es salir. Ustedes recuerdan esa historia de Felipe, el etíope, el eunuco, misma frase, misma palabra, una y otra vez. Hechos 8:26. El ángel del Señor vino a Felipe y le dijo, primera palabra, levántate de ahí, levántate. Versículo 2, ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Versículo 3, él se levantó. ¿Y qué hizo? Y fue. Esa misma frase aparece por todos lados. Hechos 15:40, Pablo escogiendo a Silas, salió y se fue a la obra misionera. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id, hacer discípulos a todas las naciones. Hay que salir de la iglesia, hay que salir, hay que salir, hay que salir. ¿Dónde está la gente? Allá afuera. ¿A dónde debemos ir? Allá afuera. ¿Cómo vamos a hacer la sal si no nos mezclamos allá afuera para que nuestro sabor de vida para vida sea una realidad? Hay que ir allá afuera. De hecho, todo el texto nos menciona que ese fruto del Espíritu Santo del Señor se lleva a cabo mientras estamos haciendo esa obra. Finalmente, hermanos, yo les voy a decir esto porque el tiempo se me acabó. Ese mismo hombre que el Señor llamó, Leví Mateo, que le hizo la invitación, Leví dijo, todo el que se relaciona conmigo es malo. Cobradores de impuestos, perdonen que lo diga así, pero ladrones, hacen de todo. Por lo tanto, yo quisiera hablarle de Cristo, pero se van a reír de mí, no me van a creer, así que yo voy a hacer algo para que ellos escuchen a Cristo. Yo voy a hacer algo. Como ellos no se niegan a una fiesta porque yo lo conozco, le voy a decir que voy a hacer una fiesta en honor a ellos. Y cuando el momento de la comida llegue, yo le voy a decir, denme un momentito, solo un momento, y vamos a escuchar a alguien que invité. Él tiene algo que decirnos, escúchenlo. Y después comemos, ¿les parece bien? ¡Oh, cómo no! Escuchen cómo dice Mateo 5:29. Leví hizo un gran banquete en su casa. Y entonces hizo, y fue muchos publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Y entonces los escribas y los fariseos murmuraban, ¿y por qué come Jesús? ¿Por qué come y bebe con publicanos? Respondiendo Jesús le dijo sonriente, es que los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Por eso estoy aquí en esta fiesta, le dice Cristo. Es como si el Señor le estuviese diciendo, busquen todos los medios que ustedes puedan, pero que la gente conozca del Señor. Elena de White, Joya de los Testimonios, tomo 2, 375. Un alma tiene más valor para el reino de los cielos que todas las propiedades, todas las casas, todo el dinero. Mano Radamés, sigue siendo el tesorero, ¿verdad? No, pero usted tiene influencia sobre el tesorero.
Pues dígale eso, dígale eso. Un alma tiene más valor que todo el dinero y las propiedades que puedan llegar. Se debe emplear todos los recursos, hasta lo sumo, por la salvación de un alma siquiera. Es que ese dinero lo estamos guardando para los clubes. Bueno, se necesita casar a esta persona. O se necesita hacer esto y esto para la campaña. Clubes, tendremos que buscarlo por otro lado. Pero todo el dinero que se necesite para la salvación de un alma. Ese es nuestro trabajo. Bueno, el tiempo se acabó. Permítanme orar con ustedes. Hermanos, no hay una persona tan mala que no se le pueda predicar el evangelio. Ni una persona tan buena que no necesite esta verdad que usted y yo conocemos. Vamos a llevársela, vamos a estar de rodillas. Oramos. Querido Padre, muchas gracias, Señor, te damos. Gracias por el privilegio de poder reunirnos como hijos tuyos. Gracias por tu palabra, Señor. Ella está llena de tantas verdades y son la guía de lo que debemos hacer. Bendice siempre tu iglesia y tus líderes. Que el espíritu misionero continúe con ellos hasta el fin. Acompáñanos, Señor, y bendice este esfuerzo misionero en el que entran ahora en esta próxima semana. Que tu gracia esté con ellos para salvar y para sanar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.